Muy buenas, seguimos con el curso introductorio a Sigmund Freud y en este vídeo voy a contar los actos fallidos de las lecciones introductorias al psicoanálisis. Los actos fallidos, dice Freud, son las equivocaciones orales, escritas, leídas, auditivas, son esos lapsus, errores, equivocaciones, torpezas, todo eso, para Freud tiene un sentido propio y no tienen que ver tanto con el contexto en el que se producen. Voy a poneros un ejemplo. Una persona sale cansada del trabajo y está deseando llegar a casa. Aparca el coche y cuando se va a dirigir al portal se da cuenta que se ha equivocado, que esa no era su casa. Rápidamente la persona lo puede asociar al cansancio, a ese agotamiento, al famoso estrés. Pero ahí es donde Freud se interroga: ¿qué pasa con ese lapsus que tiene que ver con un sentido propio? El inconsciente, dice Freud, trabaja 24 horas, no juzga, no calcula, solo quiere transformarse y no se manifiesta de cualquier manera. Está claro que las variables del agotamiento, del cansancio, pueden perturbar a una persona, pero a pesar de esas variables, y aunque una persona se encuentre sana en referente a ese agotamiento, sigue cometiendo lapsus. Y eso, dice Freud, que tiene que ver con un sentido propio. Ante los actos fallidos, Freud se interroga si los actos fallidos tienen un sentido, ¿tienen que ver con una intención? Ahí Freud nos va a venir con un caso de un ámbito político, un presidente de la Cámara austriaca, donde al intentar abrir la sesión la declara levantada. Si le preguntas al presidente, es obvio que su intención era llevar a cabo la sesión. Es una intención aparente y era su pretensión. Pero claro, su propósito ha sido perturbado por otra cosa. Esa otra cosa, dice Freud, que tiene que ver con la vida íntima de la persona. De hecho, esto se ve en el ámbito político en general, sin entrar en detalles, cómo los políticos intentan decir un discurso muy calculado, muy razonado e incluso no pueden hablar sin las chuletas delante. Siempre tienen que tener ahí su papel para ir viéndolo. Y aún así, en ese discurso tan marcado, se les escapan cosas. Ahí rápidamente, pues, cualquier persona recurre, según con qué lapsus, al humor, o hacen como si no hubieran pasado, se rectifican rápidamente y continúan. Aquí no ha pasado nada, se niega. Dice Freud que los lapsus pueden tener un contenido oculto más allá del aparente, como el presidente de la Cámara austriaca, y que en esos deslices aparece ese lapsus como una forma de revelar una verdad que desvela como la palabra reprimida que la persona no quiere sostener, considerar. Por eso lo fácil es tirar balones fuera. Si uno creyera en el inconsciente, se tomaría más en serio según qué cosas, y no solo lo de la vida de los demás, sino lo que tiene que ver uno con lo que le pasa. Seguimos. Freud dice que hay diferentes tipos de lapsus. Está el lapsus que oculta un propósito más allá del aparente, como el ejemplo que he puesto del presidente de la Cámara austriaca. Luego también hay otro tipo de lapsus que se tratan de deformaciones de palabras en el propio discurso o modificaciones. Y nos viene a traer otro ejemplo. Nos dice: en una ocasión pregunté a un amigo mío por el estado de su caballo, que se hallaba enfermo, y obtuve la siguiente respuesta: sí, esto durará quizá todavía un mes. A lo que Freud le señala esa palabra. Y el amigo dice: es que cuando me has preguntado, Freud, rápidamente me ha venido una sensación de tristeza por la duración
y ha mezclado esas dos palabras y le ha salido drurara. Entonces esos lapsus también revelan algo más allá que lo que uno pretende decir. Con estos ejemplos y con más casos clínicos que Freud nos va exponiendo en su obra, nos dice que los actos fallidos no son casualidades, son verdaderos actos psíquicos. De hecho, las personas cuando cometen este tipo de errores rápidamente intentan defenderse, intentan dar sus razones que le van viniendo a la mente, hacen uso de la imaginación y no solo eso, que cuando va pasando el tiempo le siguen dando más sentidos. Ah, no, era por esto. Ah, no, puede ser que me pasó por aquello. Y siguen deformando pues la realidad. Es curioso cómo uno se puede basar en muchos ejemplos, no solo del entorno, sino en uno mismo, si se detiene un poquito a observar. Nos habla de otro ejemplo que voy a leer porque es bastante curioso. Cuando un acusado confiesa su delito, el juez acepta su confesión, no dando en cambio fe ninguna a sus negativas. Sistema que, a pesar de posibles errores, hemos de aceptar obligadamente si no queremos hacer imposible toda administración de justicia. Esto es algo indiscutible. Pero, ¿podemos acaso considerarnos como jueces y ver un reo en la persona que ha sufrido la equivocación? ¿Es que ésta constituye un delito? Aquí Freud se pregunta que por qué la persona rápidamente quiere justificar su error o negarlo, reprimirlo. Aquí es como si la persona tuviera que defenderse de algo. Ahí es donde se activan sus mecanismos de defensa. Y Freud, con estos ejemplos, lo que quiere exponer es qué se oculta tras estas intenciones en cada persona. Además, añade un dato que dice: sería un error creer que una ciencia no se compone sino de tesis rigurosamente demostradas, y sería una injusticia exigir que así fuera. Tal exigencia es signo de temperamentos que tienen necesidad de autoridad y buscan reemplazar el catecismo religioso por otro de orden científico. La mayor parte de sus afirmaciones presenta grados de probabilidad, y lo propio del espíritu científico es precisamente saber contentarse con estas aproximaciones a la certidumbre y poder continuar el trabajo constructor. Aquí también nos viene a decir que evidentemente los resultados científicos son aproximaciones. Cada campo científico quiere aproximar una explicación de la realidad y de cómo funciona el mundo, pero no dejan de ser probabilidades, aproximaciones, que unas se acercan más, otras, esto al final depende de cada campo de estudio. Y hay que sumar, al final meterse en guerras de cuál es mejor, cuál es peor. Cada una aporta, y por eso avanza la ciencia. Vamos a contar más ejemplos y no nos desviemos, así que nos vamos a otra página y nos viene a decir también lo de los olvidos, porque los olvidos es algo que también nos pasa. Cuando alguien olvida un nombre te están presentando a una persona y ese nombre justamente te recuerda a uno que puede que haya ahí unos remordimientos, unos resentimientos, cualquier cosa. Rápidamente se olvida, o sea, no le prestas atención, ¿no? Entonces habla de que también ese tipo de olvidos no son por casualidad. Evidentemente pueden haber casos excepcionales donde haya perturbaciones del exterior que influyan en esa retención del nombre. Pero muchas veces ocurren otro tipo de olvidos que tienen que ver con las intenciones de uno. Además, también ocurre con citas. Uno
está esperando de manera ansiosa una cita con una persona y se le olvida asistir. Esto, dependiendo de la vida particular de esa persona, puede significar una cosa u otra. Puede tener que ver con su culpa inconsciente de hacerse fracasar en la realidad, entonces no llegar a la cita, o cualquier descuido y cualquier significado que tenga que ver. De hecho, Freud lo marca, que si una persona no sostiene sus propios tropiezos, sus propias palabras que se le escapan, si una no considera en análisis todo eso, no hay nada que analizar, porque tiene que ver con la vida íntima. Aquí no se intenta sacar cosas generales, aquí lo que estamos haciendo de esta teoría es una aproximación y se está invitando a que uno se haga cargo de su vida íntima, que venga análisis y analice esa situación, que tiene que ver con ella. Entonces, si no acude a análisis, evidentemente si no hay una implicación, pues no hay ese trabajo. Luego también nos comenta el tema de la pérdida de objetos. Aquí es curioso también, nos cuenta un caso de que un marido estaba enfadado con su mujer porque no recibía el caso que él esperaba, que él quería en esos momentos, y su mujer le regala un libro. Y él, claro, como se encontraba enfadado, sin querer pierde ese libro. Y al poco, cuando se va reconciliando con ella y él se siente como más querido, casualmente encuentra ese libro que le había regalado su mujer. Es curioso cómo van sucediendo las cosas. Ahí hay una implicación, ¿no? en cada uno de nosotros, en nuestra realidad. Son bastantes ejemplos. De hecho, por resumir un poco, Freud nos habla de que hay equivocaciones no solo orales, sino auditivas, cuando uno escucha otra cosa que le han dicho. Luego también están esos ejemplos cotidianos donde uno, cuando le están hablando todo el rato, es el ¿qué? Como si no escuchara. Eso también es muy típico que se observa y como una intención que tiene que ver con cada uno. Luego también están esas equivocaciones escritas, que con el WhatsApp hoy en día también pasa mucho. Uno, antes de enviar algo, se lo repiensa, se lo relee varias veces, porque puede que sin querer haya escrito algo grave. Entonces, por si acaso, lo releen y lo releen y lo releen. Luego hay otras personas que directamente lo reenvían, y si se han equivocado es como, es que he escrito muy rápido, ¿no? Esto que se lleva mucho, incluso abreviar las palabras. También suceden los errores al enviar, ¿no? El enviar cosas. Esto también se ve mucho, que quieres enviar un mensaje o una foto y la reenvías a la persona equivocada. Hay que ver ahí qué cosas hay. También, hemos mencionado los olvidos, las pérdidas de objetos. Hay bastantes. De hecho, hay un caso que también me llamó mucho la atención. Donde Freud empieza, es que está lleno de ejemplos, no solo en las lecciones introductorias al psicoanálisis, sino en psicopatología de la vida cotidiana. Tiene un montón de ejemplos de los actos fallidos. Es una pasada ver cómo él mismo va exponiendo los casos que ve, los ejemplos de su día a día, de lo que observa en la sociedad. Él lo va transmitiendo en su obra y es muy rica su obra. Refiriéndome a las equivocaciones en la escritura, Freud nos da un caso muy interesante. El caso de aquel asesino que, haciéndose pasar por bacteriólogo, se procuraba en los institutos científicos cultivos de microbios patógenos grandemente peligrosos y utilizaba tales cultivos para suprimir por este método ultramoderno a aquellas personas cuya desaparición le interesaba. Utilizaba esta profesión para cometer sus asesinatos. Un día este criminal envió a la dirección de uno de dichos institutos una carta, en la cual cometió un lapsus.
En lugar de las palabras en mis ensayos con ratones y conejos de Indias, escribió en mis ensayos sobre personas humanas. Este error extrañó a los médicos del instituto de referencia, pero no supieron deducir de él, que yo sepa, consecuencia alguna. Esto es lo que he comentado anteriormente. Si se incluyera el inconsciente en el trabajo clínico, se tomaría más en serio según qué manifestaciones. Para terminar, Freud nos dice que el gran valor que los actos fallidos presentan para la consecución de nuestros fines consiste en que, siendo grandemente frecuentes y no teniendo por condición estado patológico ninguno, todos podemos observarlos con facilidad en nosotros mismos. Nos está diciendo que, independientemente de un funcionamiento psíquico sano o enfermo, todos cometemos este tipo de actos. Y al final, es como lo he comentado antes también, el inconsciente trabaja 24 horas, no juzga, no calcula, no para hasta hacerse oír. Hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias.